Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que eso es algo que podrías querer seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar las pequeñas campanas de notificación para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo video. Pero de todos modos, esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de Ellie Butler, de 6 años. Era una niña hermosa, burbujeante y sonriente que fue trágicamente asesinada hace poco más de 8 años. Y una de las peores cosas de este caso es que muchas personas, incluyendo a los abuelos de Ellie, creen que su muerte podría haberse prevenido. Sintieron que se cometieron muchos errores en cuanto al cuidado de Ellie, errores que creen que finalmente contribuyeron a su muerte y hablaremos más de eso hacia el final de este video. Así que para el caso de hoy volvemos al año 2013 en Sutton, que es una gran ciudad en el sur de Londres, en Inglaterra, y esta es Ellie Butler. Como dije, tenía 6 años en el momento en que ocurrió este caso. Sin embargo, su historia comienza el 30 de diciembre de 2006, que es el día en que nació. Los padres de Ellie se llamaban Ben Butler y Jenny Gray. Ambos tenían poco más de 30 años cuando se conocieron. Creo que Jenny era aproximadamente un año mayor que Ben y trabajaba como diseñadora gráfica. Tenía una calificación en diseño gráfico, sin embargo, también tenía una gran pasión por la actuación. Actuar era lo que Jenny quería hacer en la vida, quería ser actriz y había tenido cierto éxito con esto. Asistió a una escuela de actuación en Sutton y de hecho apareció en un par de grandes programas de televisión que tenemos aquí en Gran Bretaña. Tuvo un papel en un programa llamado The Bill y también en la telenovela EastEnders. Y no tenía papeles grandes en ellos, no era como el personaje principal o algo así. Creo que solo tenía apariciones en ellos como si fuera un personaje de fondo, pero aún así fue un gran logro para ella, como estoy segura que lo sería para cualquier actriz en ciernes. Sin embargo, después de estos papeles, su carrera como actriz simplemente se desvaneció un poco, por lo que decidió calificar como diseñadora gráfica. Ben Butler, por otro lado, no trabajaba, estaba desempleado, y no sé la razón exacta de esto, pero supongo que podría haber tenido algo que ver con el hecho de que tenía antecedentes penales, lo que habría dificultado que consiguiera un trabajo. Verás, Ben Butler tenía varias condenas penales previas como robo e intimidación a un testigo y por esto fue condenado a pasar 3 años en prisión, pero no fueron los únicos delitos por los que fue enviado a prisión. También había cumplido tiempo en prisión por golpear a una de sus novias anteriores que estaba embarazada, por lo que tenía un pasado de abuso y violencia. Ben Butler conoció a Jenny Gray en una fiesta, en realidad en la fiesta de cumpleaños del hermano de Jenny, y esto fue en marzo de 2006. Comenzaron a charlar, se llevaron bien casi de inmediato y comenzaron una relación. Bueno, digo relación, pero realmente no lo era, no lo hicieron oficial y se llamaron novio y novia. Fue más bien una relación casual, creo. Sin embargo, las cosas pronto se volvieron muy serias cuando Jenny descubrió que estaba embarazada del bebé de Ben Butler, solo 8 semanas después de que ella y Ben se conocieron por primera vez. Finalmente, Jenny decidió que iba a quedarse con este bebé. Quería ser madre y en diciembre de 2006 dio a luz a su primer hijo, una pequeña niña llamada Ellie Mae. Cuando Ellie nació, vivía solo con su madre Jenny. Vivían en un departamento de una habitación en Sutton porque ella y Ben aún no estaban oficialmente juntos, creo que en este punto, pero eventualmente lo hicieron oficial a medida que Ellie crecía. Pero por el momento, cuando Ellie era recién nacida, solo era ella y su mamá en casa. Pero Ben aún visitaba a Ellie tan a menudo como podía. Las fuentes dicen que él pasaba por el departamento de Jenny para verla a ella y a su hija todos los días, y parecía como si estuvieran felices con la llegada de Ellie. Estaban felices con su niña. Sin embargo, 2 personas que estaban particularmente emocionadas cuando nació Ellie fueron sus abuelos Neil y Linda Gray, así que eran los padres de Jenny. Estaban completamente y absolutamente encantados con su nieta.
Ellie era su primera nieta y Neil Gray dijo que el amor que tenían por Ellie tan pronto como nació fue simplemente abrumador. La adoraban tanto y todo parecía ir bien durante las primeras semanas de vida de Ellie. La familia parecía estar adaptándose bien a tener un recién nacido en la familia, pero luego, solo 6 semanas después del nacimiento de Ellie, el 15 de febrero de 2007, la pequeña Ellie fue llevada de urgencia al hospital, el mismo hospital en el que nació, y esto era muy, muy grave. Ellie estaba en muy mal estado. Cuando fue llevada al hospital, los médicos determinaron que tenía sangrado en su cerebro y sangrado en los ojos después de sufrir algunas lesiones en la cabeza, y la causa de estas lesiones en la cabeza, los expertos creían que era por haber sido sacudida. Alguien había sacudido violentamente a este bebé de 6 semanas. Así que la policía fue contactada por el hospital al que fue admitida Ellie, al igual que los servicios sociales. Obviamente fueron informados y pronto descubrieron que la persona que estaba cuidando a Ellie la noche en que sufrió estas lesiones y fue llevada de urgencia al hospital era su padre, Ben Butler. Él fue el único que la cuidó ese día. Ben le dijo a la policía que llevó a Ellie al hospital porque de repente notó que estaba pálida y muy letárgica, casi sin vida de alguna manera. Dijo que un minuto ella estaba bien y al siguiente simplemente se desplomó, así que la llevó al hospital para tratamiento y juró que no había hecho nada para lastimar a Ellie. Afirmó que ella debió haber tenido algún tipo de accidente. Sin embargo, la policía se dio cuenta rápidamente de que esto no parecía ser un incidente aislado. Verás, según las fuentes, solo una semana antes de esto, una semana antes de que Ellie fuera llevada al hospital porque tenía una hemorragia cerebral, Ellie estaba de nuevo en el hospital. La primera vez que fue llevada al hospital tenía algunas quemaduras. Tenía quemaduras en sus pequeños deditos y quemaduras en su frente. Y una vez más, en el momento en que sufrió estas lesiones, solo su padre, Ben Butler, la estaba cuidando, porque creo que Jenny habría estado trabajando en ese momento, porque si recuerdas, Ben no trabajaba. Entonces Ben llevó a su hija al hospital para recibir tratamiento por estas quemaduras y le dijo al médico de Ellie que esto había sucedido porque la colocó justo al lado de un radiador para mantenerla caliente. Puso a un bebé de 6 semanas justo al lado de un radiador caliente y dijo que en algún momento ella debió haberse rodado hacia él y el médico le creyó. El médico sabía que Ben Butler era nuevo en esto. Era un padre primerizo y era su primer hijo y creyó que esto fue solo un accidente inocente y por lo tanto decidió no llevar esto más allá. No contactó a los servicios sociales ni nada, incluso aunque esto fue negligencia. Si lo fue, un accidente o no, poner a un bebé junto a un radiador caliente tan cerca que puedan rodar sobre él y luego simplemente no vigilarlos es negligente. Pero de todos modos no se tomó ninguna acción adicional. Sin embargo, solo una semana después, como sabemos, Ellie estaba nuevamente en el hospital, esta vez con lesiones muy graves en la cabeza y estaba cerca de la muerte. Afortunadamente, después de un par de días, Ellie estaba progresando, estaba mejorando. Pero por supuesto la policía todavía tomó esto muy en serio porque, como dije, los médicos creían que la causa de las lesiones de Ellie se debía a que fue sacudida violentamente. Entonces, obviamente, la policía estaba increíblemente sospechosa del padre de Ellie, Ben Butler, ya que él era el único con ella en el momento del incidente, por lo que fue arrestado. Fue arrestado bajo sospecha de causar daño corporal grave y los servicios sociales intervinieron y se llevaron a la bebé Ellie y la colocaron en un hogar de acogida. Fue alejada de su madre Jenny, quien supuestamente estaba desconsolada por esto, al igual que sus padres, por lo que los abuelos de Ellie, Neil y Linda Gray estaban absolutamente devastados, pero los tres estaban decididos a ver a Ellie tanto como fuera posible, visitaban a Ellie con la mayor frecuencia posible, pero por supuesto todas estas visitas tenían que ser supervisadas por alguien de los servicios sociales debido a lo que sucedió y mientras tanto la investigación policial sobre las lesiones de Ellie aún estaba en curso y finalmente su padre, Ben Butler, fue acusado y condenado por el grievous bodily harm de su propia hija bebé. Y por esto fue enviado a prisión por 19 meses.
Pero a pesar de su condena, no solo Ben Butler seguía protestando su inocencia, sino también la madre de Ellie, Jenny Gray. Ella simplemente se negó rotundamente a creer que Ben era responsable de las lesiones que Ellie sufrió, a pesar de que sabía que él era el único que cuidaba a Ellie en el momento en que ocurrió, y por eso, porque Jenny decidió creer y apoyar a Ben, no le devolvieron la custodia de su hija Bebe, y en su lugar los servicios sociales decidieron que por el momento Ellie sería cuidada por sus abuelos Neil y Linda Gray. Ellos tendrían la custodia temporal de ella. Por supuesto, esto fue un gran ajuste en la vida para Neil y Linda tener que cuidar a un pequeño bebé. Se sentían como si fueran padres primerizos de nuevo, porque no habían cuidado a alguien tan joven y pequeño en tantos años, porque obviamente sus hijos Jenny y su hermano ya eran adultos y en este punto ellos estaban en sus primeros 60 años, así que Neil y Linda estaban bastante nerviosos acerca de este nuevo capítulo en sus vidas, pero al mismo tiempo no lo habrían querido de ninguna otra manera. Estaban tan encantados de tener a Ellie de vuelta. Ella significaba el mundo absoluto para ellos. Ellie estaba realmente bien. Neil y Linda la cuidaban muy bien. Y a medida que pasaban los meses y Ellie crecía, las autoridades y las agencias de cuidado podían ver lo increíblemente bien que Ellie estaba en el cuidado de sus abuelos. Y así en agosto de 2008, cuando Ellie tenía alrededor de 1 año y 8 meses, el Tribunal de Familia otorgó a Neil y Linda la tutela especial de Ellie. Eso significaba que iban a ser los cuidadores principales de Ellie a largo plazo, lo cual les emocionaba absolutamente. Ellie simplemente trajo tanta alegría a sus vidas con su vibrante y traviesa personalidad. Y Neil y Linda simplemente pensaron que esto era todo para ellos. Pensaron que cuidarían de Ellie hasta que fuera adulta y estaban tan emocionados por el futuro. Realmente estaban emocionados por ver a Ellie crecer y presenciar sus pequeños hitos y logros en la vida. Simplemente eran una pequeña unidad familiar tan feliz. Sin embargo, esta felicidad fue efímera cuando Ben Butler finalmente fue liberado de la prisión en octubre de 2009. De hecho, creo que fue liberado temprano y se le concedió permiso porque decidió que iba a apelar contra su condena por lesiones graves, de lo cual hablaremos más en unos minutos. Pero cuando fue liberado, él y Jenny obtuvieron visitas supervisadas para ver a su hija Ellie, y estas visitas estaban todas preplanificadas y programadas para suceder, creo, semanalmente. A Ben y Jenny se les dieron ciertos días y horas en los que podían venir a ver a su hija. Sin embargo, Neil Gray dice que rara vez asistieron a las visitas supervisadas. Como el 70% del tiempo simplemente no se presentaban. De hecho, solo estaban dispuestos a ver a Ellie cuando les convenía. Realmente no se esforzarían por verla solo cuando les convenía. Especialmente Ben Butler, quiero decir, literalmente llamaba a los abuelos de Ellie a las 7 de la noche o más tarde algunas noches diciendo «Quiero ver a Ellie ahora». Ellos dirían que no porque primero las visitas que él tenía debían ser supervisadas y número 2, Ellie literalmente estaba dormida en la cama cuando él quería verla. Así que obviamente no iban a despertarla cuando ya estaba acomodada para la noche. Y aunque rara vez se presentaba a estas visitas supervisadas, aparentemente no eran suficientes para Ben Butler. Quería a su hija de vuelta bajo su cuidado a tiempo completo. Quería la custodia total de ella y quería limpiar su nombre como abusador de menores, y para hacer esto decidió apelar su condena por lesiones graves. Él no quería que en su expediente constara que era penalmente responsable de las lesiones que Ellie sufrió cuando era un bebé de 6 semanas. Y su actual pareja, Jenny Gray, la madre de Ellie, iba a ayudarlo a hacer esto. Ella lo iba a ayudar con su apelación. Y para ayudar, ella escribiría cartas a las autoridades diciendo que Ben era inocente, que era un padre increíble. Escribiría a los medios diciendo que este caso de abuso infantil fue un gran error de justicia. Contactaría a cualquiera y a todos los que pensara que podrían ayudar de alguna manera a revocar la condena de su novio y increíblemente funcionó. En junio de 2010, la condena de Ben Butler por lesiones graves fue anulada.
Así que a los ojos de la ley ya no era culpable de las lesiones que Ellie sufrió cuando era bebé. Así que, ahora que su nombre había sido limpiado, Ben Butler se propuso recuperar a Ellie para recuperar la custodia total junto a su pareja Jenny. De hecho, comenzaron esta gran campaña pública para intentar obtener la custodia, así que una vez más acudieron a los medios para intentar obtener la mayor publicidad posible en su caso. Jenny filmaba videos de Ben jugando con Ellie durante sus visitas y sus días de salida con ella. Ella los filmó jugando fútbol y en la sala de juegos. En este punto, Ellie probablemente tenía alrededor de 5 años y sí, luego compartirían estos videos como parte de su gran campaña mediática, tratando de hacer que Ben pareciera este padre amoroso y cariñoso que amaba jugar con su hija. Este padre, afectado por las autoridades, anhelaba desesperadamente el regreso de su hija. Querían que la gente sintiera lástima por ellos. Querían ser vistos como estos pobres padres a quienes cruelmente les habían quitado a su bebé sin ninguna razón. Y Ben y Jenny incluso comenzaron a hacer acusaciones de que los padres de Jenny, Neil y Linda Gray, no estaban cuidando adecuadamente a Ellie. Neil dijo que los acusaron de no alimentar a Ellie de la manera correcta, de no darle los alimentos adecuados. Butler mencionó que, por ejemplo, no estaban vistiendo a Ellie apropiadamente ni comprándole la ropa correcta. Creo que él dijo en un momento que nunca trataron a Ellie o la llevaron de vacaciones o algo así, lo cual era simplemente una mentira completa. Simplemente estaba inventando todo esto porque quería hacer que Neil y Linda parecieran malos abuelos, malos cuidadores, con la esperanza de que, con suerte, Ellie le fuera de vuelta a él y a Jenny. Pero Neil y Linda estaban decididos a hacer todo lo que estuviera en su poder para evitar que eso sucediera, porque conocían el riesgo. Sabían que si Ellie volvía a vivir con su padre, ella no estaría segura y por eso decidieron usar sus ahorros de vida para luchar contra Ben y Jenny en la corte. A Ben y Jenny se les había dado asistencia legal para la batalla de custodia para ayudar con sus gastos de corte, mientras que Neil y Linda tuvieron que usar sus ahorros. Todo el dinero que habían estado ahorrando durante años y años, dinero que probablemente era para su jubilación o algo así, ahora lo estaban usando para pagar los honorarios legales para tratar de proteger a su nieta Ellie y también a otro nieto, creo. Aún no lo he mencionado, pero cuando Ben Butler estaba en prisión, Jenny dio a luz a un segundo hijo que también fue engendrado por Ben Butler. Y este niño también fue alejado de los padres, Ben y Jenny, al igual que Ellie. Y no estoy completamente segura de dónde se colocó a este niño. Realmente no hay mucha información en línea sobre el hermano menor de Ellie por razones obvias. Y si no estoy segura de dónde vivían, creo que probablemente estaban en un hogar de acogida. No creo que vivieran con Neil y Linda Gray, pero podría estar equivocada en eso. Pero independientemente, Ben y Jenny también estaban luchando para obtener la custodia total de su segundo hijo, así como de Ellie y... En octubre de 2012, el destino de Ellie estaba a punto de decidirse. Se estaba llevando a cabo una audiencia judicial para determinar qué iba a pasar con Ellie, quien en ese momento estaba a solo un par de semanas de su 6º cumpleaños. Ahora, muy desafortunadamente, para cuando llegó la audiencia judicial, Neil y Linda Gray estaban realmente luchando por dinero. Habían agotado todos sus ahorros en honorarios legales. Habían gastado poco menos de 80,000 libras intentando luchar contra Ben Butler y Jenny Gray y mantener la custodia total de su nieta. Pero para octubre de 2012 habían agotado todo su dinero. Ya no tenían más ahorros para usar en esta lucha. Al momento de la audiencia en la corte no podían pagar un abogado, por lo que no tenían representación. Mientras que Ben Butler y Jenny Gray sí lo hicieron y al final de la audiencia, la jueza Lady Justice Hogg tomó la decisión de que la tutela especial de Neil y Linda Gray sobre su nieta Ellie sería revocada y que Ellie sería enviada de vuelta a vivir con sus padres Ben Butler y Jenny Gray, quienes honestamente son prácticamente extraños para Ellie. Sí, Ellie había pasado un par de días con ellos, unas pocas horas con ellos aquí y allá, pero como mencioné anteriormente, la mayoría de las veces cuando Jenny y Ben tenían programado ver a Ellie en una de las visitas supervisadas, Neil y Linda esperarían con Ellie durante horas, ya que simplemente no se molestarían en aparecer.
y horas para que llegaran sus padres y simplemente no lo hacían, lo cual es obviamente algo que no mostraron en su campaña mediática. Convenientemente, Ellie había pasado prácticamente toda su vida viviendo con sus abuelos, eso era básicamente todo lo que conocía, y ahora la estaban alejando de ese entorno seguro donde se sentía cómoda. Y la estaban enviando a vivir con sus padres y, como puedes imaginar, Neil y Linda Gray estaban absolutamente devastados con esta decisión. Neil Gray, de hecho, le dijo a Lady Justice Hogg, la jueza que decidió sobre el fallo, le dijo: bueno, espero que tengas conciencia porque un día podrías descubrir que tienes sangre en tus manos con respecto a nuestra nieta Ellie. Aproximadamente una semana después de esta audiencia judicial ocurrió algo realmente extraño en este caso y fue que Ben Butler y Jenny Gray realmente aparecieron en ITV esta mañana. Si no eres del Reino Unido, probablemente no sepas qué es This Morning. Básicamente es un programa de televisión británico diurno, es un programa muy grande y popular que tenemos aquí. Tienen millones de espectadores y sí, en octubre de 2012, Ben y Jenny fueron invitados a This Morning después de toda la publicidad que su campaña mediática había recibido. Básicamente fueron entrevistados en el programa sobre su campaña mediática y su batalla legal para recuperar a su hija Ellie. De nuevo, intentan retratarse como estos pobres padres a quienes se les quitó injustamente su hija. Ben se está retratando como esta víctima inocente que ha pasado por mucho y ha sido acusado injustamente de dañar a su hija y la gente le creyó. Los entrevistadores, Ruth Langsford y Eamon Holmes, le creyeron, la audiencia le creyó y todos sentían lástima por él, por Ben y Jenny, que es exactamente lo que querían el 9 de noviembre. En el año 2012, Ellie Butler, de 6 años, fue enviada de vuelta a vivir con su madre y padre, Ben y Jenny, al igual que su hermano menor. También recuperaron la custodia total de su segundo hijo, y para todos en el exterior parecían ser esta feliz pequeña familia de 4 miembros reunida. Pero por supuesto nadie podía ver lo que estaba sucediendo detrás de puertas cerradas. En las secuelas de todo este caso, surgió un video que fue grabado dentro de la casa de la familia Butler. Se cree que este video fue filmado por Jenny Gray, ya sea que lo filmó a propósito o por accidente. No sabemos, pero ella grabó un video donde Ben Butler está gritando a Ellie. Digo gritando, pero honestamente era más como un grito. Estaba gritándole en la cara, estaba insultándola en este video, insultando a su hija de 6 años. Y todo el tiempo Ellie simplemente estaba allí parada y estaba congelada. Ella no le estaba respondiendo, no estaba llorando ni se estaba molestando, lo que me sugiere que probablemente estaba acostumbrada a este tipo de trato, porque si un adulto está gritando y chillando en su cara, la mayoría de los niños pequeños obviamente estarían llorando. Pero Ellie no indicaba que probablemente esta no era la primera vez que esto sucedía. Y en un momento del video la cámara estaba realmente en la cara de Ellie y es entonces cuando puedes ver que Ellie tenía un ojo morado, lo que sugiere que recientemente había sido golpeada o puñeteada en la cara y probablemente podemos adivinar quién le hizo eso. Y desafortunadamente, como mencioné, este video no salió a la luz hasta después de todo este caso en el que ya era demasiado tarde, a pesar de vivir con sus padres. Ellie todavía tenía contacto con sus abuelos, Neil y Linda Gray. Obviamente no era tan a menudo como ellos hubieran querido, pero aún la veían ocasionalmente cuando Jenny y Ben les permitían verla de todos modos. Y el 27 de octubre de 2013, Neil y Linda habían acordado encontrarse con Ellie y Jenny en un McDonald's en Sutton y por supuesto estaban muy emocionados, realmente estaban ansiosos por ver a su nieta porque no la habían visto en creo que unas 6 semanas en este punto. Incluso trajeron consigo algunos dulces y pasteles para Ellie. Le entregaron una bolsita de dulces. Sin embargo, cuando Ellie entró al McDonald's con su madre y Neil y Linda la vieron, quedaron realmente sorprendidos y preocupados. Estaban bastante preocupados por cómo se veía Ellie. Llevaba ropa muy arrugada y creo que sucia. Llevaba zapatos desparejados.
Su cabello estaba muy desordenado, como si no lo hubieran cepillado en mucho tiempo. Se veía muy diferente. Neil y Linda sentían que parecía como si no la estuvieran cuidando adecuadamente. Pero Jenny y Ellie solo se quedaron alrededor de 20 minutos en McDonald's con Neil y Linda. Después de un corto tiempo, Jenny simplemente dijo que tenían que irse, así que recogieron sus cosas y se fueron. Antes de que se fueran, Neil y Linda le dijeron a Ellie que la amaban. Ellie lo dijo de vuelta y mientras Ellie salía por la puerta, se despidió de sus abuelos y esa sería la última despedida que ella les dijo. Esa fue la última vez que Neil y Linda vieron a su nieta viva, justo al día siguiente, el 28 de octubre de 2013 a las 2:46 p.m., Ben Butler y Jenny Gray levantaron el teléfono y marcaron 999. Ambos estaban completamente angustiados y frenéticos en esta llamada telefónica y básicamente estaban gritando al operador que su hija Ellie no estaba respirando. Dijeron que su color se había ido, se había puesto azul y no se movía y necesitaban una ambulancia inmediatamente. Así que los paramédicos fueron enviados a la casa de inmediato y llevaron a Ellie al hospital más cercano, donde los médicos intentaron desesperadamente salvar su vida, pero tristemente ya era demasiado tarde. Ya se había ido, no había nada que pudieran hacer y a las 4:01 de la tarde, Ellie Butler fue oficialmente declarada muerta a la temprana edad de 6 años. Después de que se le declaró muerta, se envió a un oficial de policía a la casa de sus abuelos para informarles de su fallecimiento. Y tan pronto como el oficial le dijo a Neil y Linda Gray que tenían malas noticias, Neil dice que Linda simplemente saltó y dijo: «No es Ellie, ¿verdad?». El oficial tuvo que responder afirmando que efectivamente había fallecido. Y realmente no creo que haya palabras para describir el dolor que sintieron cuando les dieron esa noticia. Vi un documental sobre este caso mientras lo investigaba y en él escuchas mucho del abuelo de Ellie, Neil Gray, y verlo hablar sobre lo que le pasó a Ellie es desgarrador. Me estoy emocionando solo de pensarlo. Literalmente duele verlo porque puedes ver cuán doloroso fue todo esto para él y para su esposa Linda. Es terrible y tan pronto como les dieron la noticia, supieron exactamente lo que pasó. Sabían que su muerte no habría sido solo un accidente. Sabían que los padres de Ellie, Ben y Jenny debían haber sido responsables y lo sabían porque esto era exactamente lo que habían estado advirtiendo a todos. Le dijeron a la policía, le dijeron a los servicios sociales, le dijeron al tribunal que si Ellie volvía a vivir con sus padres, algo le sucedería porque no estaba segura con ellos. No eran capaces de cuidarla, pero nadie les escuchó. En la autopsia de Ellie se determinó que su causa de muerte fue, cito, lesión catastrófica de cráneo y cerebro, de donde claramente había sido golpeada. Esta niña de 6 años fue golpeada hasta la muerte y la persona que la cuidaba en el momento de su asesinato, su padre Ben Butler. Ben fue arrestado inmediatamente bajo sospecha de asesinato y fue llevado a la estación de policía para ser interrogado, pero por supuesto no dijo la verdad. Los detectives intentaban desesperadamente determinar qué había ocurrido. Le preguntaban si Ellie fue golpeada con un objeto, si él la golpeó con un objeto o si fue lanzada contra la pared. ¿Qué le hiciste? Pero él lo negó todo. De hecho, dijo textualmente: ¿crees que yo podría hacer eso? No, no puedo. Lo cual encuentro interesante. No dijo que no lo hizo, sino que eligió sus palabras con cuidado. Dijo no podrían haber hecho eso y luego de esto simplemente comenzó a responder sin comentarios a la mayoría de las preguntas que se le preguntó a su pareja. Jenny Gray también fue llevada a interrogatorio. No creo que haya sido arrestada por nada en este punto. Creo que solo la llevaron a la estación para ser entrevistada. Y en su interrogatorio, ella se mantuvo al lado de su novio Ben, como siempre lo había hecho. A pesar del hecho de que su hija ahora estaba muerta y era claramente obvio que Ben era responsable, ella aún protestaba por su inocencia. Ella dijo, y cito, no sé qué ha pasado aquí. Y todo lo que puedo decirte es que no creo que Ben haya hecho eso, no creo que Ben le haya hecho nada a ella y la razón por la que no creo eso es que no tengo ninguna razón para pensar eso. Ella tampoco tiene ninguna razón para pensar eso.
A pesar de que anteriormente había sido condenado por lesiones corporales graves a Ellie, la policía también notó en la entrevista de Jenny que nunca mencionó realmente el nombre de Ellie. Ni siquiera una vez. Cada vez que se refería a Ellie solo decía ella o ella, era como si no pudiera decir el nombre de Ellie, y además de eso también notaron que Jenny nunca usó el pañuelo que tenía en las manos mientras la entrevistaban. Le dieron un pañuelo porque parecía estar llorando y sollozando, pero el pañuelo estaba seco, nunca lo usó, lo que indica que estas podrían haber sido lágrimas de cocodrilo. Estaba claro que Ben y Jenny se mantenían unidos. En esto ambos iban a negar todo. Sin embargo, cuando la policía investigó un poco sobre el día de la muerte de Ellie e incluso antes, cuando investigaron un poco sobre la vida de esta pareja, pronto descubrieron la verdad. Una de las cosas que encontraron fue que Ben Butler no solo era horrible y abusivo con sus hijos, ¿no? Sino también con su novia, la madre de sus hijos, Jenny. Obviamente obtuvieron una orden de registro para la casa de la familia y durante la búsqueda encontraron algunos de los diarios de Jenny Gray, y en estos diarios hablaba de todo el abuso que había sufrido a manos de su novio Ben. Él era física y mentalmente abusivo con ella. Creo que ella escribía sobre el abuso en estos diarios como si estuviera hablando con Ben mismo, casi como si le estuviera escribiendo una carta. Escribió cosas como, cito, te puse antes que todo, deja de ser enojado, odioso y violento. Siento que me odias y duele mucho. Cuando la policía revisó a través de Ben y Jenny teléfono móvil y sus registros telefónicos, también descubrieron muchos mensajes de texto despreciables que Ben había enviado a Jenny en los meses antes del asesinato de Ellie. Jenny le enviaba mensajes de texto a Ben diciendo cosas como te amo y te quiero, nunca quiero perderte. En otro mensaje de texto ella dijo, solo para que sepas, estoy obsesionada y asombrada por ti. Creo que eres tan atractivo, creo que eso quiere decir caliente y quiero que me desees de la misma manera. Moriría por ti, lo cual fue sinceramente un gran contraste con el tipo de texto que él le enviaba a ella. Él le enviaba mensajes donde la llamaba fea, la llamaba perro, la llamaba perra y le decía que se largara. Él era simplemente vil con ella, y quiero decir, si puede ser tan vil por mensaje de texto, me aterra pensar cómo era en la vida real. La policía también descubrió a través de su historial de búsqueda en internet que Jenny había buscado cosas como hechizos mágicos para hacer que él me ame de nuevo y hechizo urgente para hacer que él se arrepienta de haberme lastimado. También buscó en Google estoy con un abusador que me golpea y me dice que soy fea y gorda y me lastima todo el tiempo. Así que es obvio que Ben también fue increíblemente abusivo hacia Jenny, pero a pesar de todo este abuso, ella seguía tan obsesionada con este hombre y lo apoyó en todo. Ella fue muy fácilmente manipulada por Ben Butler. Él tenía este control y poder sobre ella y podía convencerla de hacer cualquier cosa, incluso parece mentir por él cuando se trataba del asesinato de su propia hija. Jenny todavía estaba dispuesta a mentir y apoyar al hombre que había matado a su hija. Ahora, como dije antes en su interrogatorio, Ben Butler negaba todo. Dijo que no le hizo nada a Ellie. No era responsable de sus lesiones y afirmó que su muerte fue un accidente. La historia de Ben era que la tarde del 28 de octubre de 2013, Ellie estaba viendo un dibujo animado de Peppa Pig y en él Peppa Pig estaba saltando en la cama, por lo que Ellie decidió que quería hacer lo mismo. Quería imitar a Peppa Pig y también comenzó a saltar en la cama. Y Ben dijo que mientras Ellie saltaba se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. Y así fue como sufrió sus lesiones en la cabeza y cómo murió. Sin embargo, el patólogo que realizó la autopsia a Ellie discrepó fuertemente con eso. No creían que su muerte, sus extensas lesiones en la cabeza fueran el resultado de un accidente
de simplemente caerse de la cama. Las lesiones de Ellie eran tan graves, de hecho, que la mitad de su cráneo estaba completamente aplastado, y los expertos dijeron que sus lesiones eran consistentes con las lesiones que verías en personas que habían estado en un accidente de coche a alta velocidad, y otro experto dijo que creían que el trauma en la cabeza de Ellie sugería que había sido golpeada en la cabeza con mucha fuerza al menos 2 veces. Como mínimo la habían golpeado 2 veces con algún tipo de objeto pesado, por lo que claramente no fue un accidente. No podría haber sufrido las lesiones que tuvo solo cayendo de la cama. La policía creía firmemente que Ben Butler le hizo esto a Ellie. Golpeó a su hija en un ataque de ira, como había hecho muchas veces antes, solo que esta vez fue un paso más allá. Esta vez la golpeó tan severamente que murió a causa de ello, y pronto encontraron aún más pruebas para respaldar esto. En primer lugar, se determinó en la autopsia de Ellie que había estado muerta al menos 2 horas antes de que la llevaran al hospital y antes de que se hiciera esa llamada al 999, lo cual creo que ya nos dice todo lo que necesitamos saber. Si realmente fue un accidente, si simplemente se cayó de la cama y se golpeó la cabeza, ¿por qué Ben Butler no llamó a los servicios de emergencia de inmediato? Simplemente no tiene sentido. ¿Qué estaba haciendo en esas 2 horas antes de que los paramédicos llegaran a la escena? Bueno, la policía pronto descubrió eso cuando investigaron un poco los movimientos de Jenny Gray esa tarde. Verás, Jenny Gray en realidad estaba trabajando el día de la muerte de Ellie. Sin embargo, Ben Butler la llamó alrededor del mediodía y le dijo que volviera a casa inmediatamente. Así que Jenny dejó su trabajo y en realidad fue captada por las cámaras de seguridad corriendo literalmente por la calle y haciendo señas a un taxi. Así que claramente tenía prisa por llegar a casa después de la llamada de Ben. El conductor del taxi en el que Jenny se subió ese día dijo que cuando Jenny se subió a su coche le dijo algo como: mi hijo está muy enfermo, necesito que me lleves a casa rápido, necesito que me lleves a Sutton, que obviamente es donde vivía. El conductor también dijo que en un momento durante el viaje el teléfono de Jenny sonó, era su pareja Ben Butler, y el conductor escuchó que ella decía con una voz muy sorprendida: ¿has hecho qué? Jenny llegó a casa poco después de esto y se cree que una vez que lo hizo, encontró a Ellie ya muerta después de que Ben la hubiera golpeado, por lo que los dos decidieron encubrirlo. Limpiaron la escena. De hecho, se descubrió que Jenny Gray puso a lavar ropa. Creo que ella puso la ropa que Ben estaba usando en la lavadora y también su camiseta, porque ambos tenían sangre de Ellie. La policía también descubrió que Ben sacó a pasear al perro después de matar a Ellie, y durante este paseo con el perro tomó algunos de los diarios de Jenny y rasgó las páginas y las desechó en el contenedor fuera de su casa, porque sabía que en estos diarios ella había hablado sobre lo violento y abusivo que era. Así que quería deshacerse de ellos, pero por supuesto la policía los encontró más tarde, los volvió a armar y leyeron todo. Y luego, cuando estuvieron listos, cuando Ben y Jenny sintieron que se habían deshecho de todas las pruebas, llamaron al 999 y le dijeron al operador que su hija no respiraba correctamente y que necesitaba una ambulancia, cuando en realidad Ellie había estado muerta durante un par de horas para este momento. Así que sabían que ella estaba más allá de ser salvada, pero todo esto era solo parte de su actuación. Durante la llamada al 999 incluso hicieron reanimación cardiopulmonar en el cuerpo de Ellie. El operador les estaba instruyendo para hacer reanimación cardiopulmonar, pero sabían que no funcionaría. Intentaron desesperadamente hacer parecer que la muerte de Ellie fue un accidente, pero no funcionó. La policía tenía una cantidad sustancial de pruebas contra ambos. Tenían los resultados de la autopsia de Ellie. Tenían los diarios. Tenían las imágenes de circuito cerrado de televisión de Jenny corriendo a casa o corriendo a un taxi desde el trabajo horas antes de la llamada al 999. Tenían conocimiento de la historia de abuso y violencia de Ben hacia... Tenían mucho que decir que Ben asesinó a su hija y que Jenny le ayudó a encubrir el crimen, por lo que ambos fueron acusados. Ben Butler fue acusado de asesinato y Jenny Gray fue acusada de crueldad infantil y de pervertir el curso de la justicia.
Como nota al margen, creo que la principal razón por la que se le acusó de crueldad infantil fue porque otra cosa que se encontró en la autopsia de Ellie es que en realidad se había fracturado el hombro aproximadamente un mes antes de su muerte y probablemente podemos adivinar cómo sucedió eso. Probablemente se debió a la violencia paterna. Sin embargo, ni Ben ni Jenny llevaron a Ellie al hospital por esta lesión, a pesar de que habría sido muy dolorosa. Simplemente dejaron sufrir a su hija de 6 años. Ben Butler se declaró no culpable de su cargo. A pesar de todas las pruebas, él seguía aferrándose a su historia de que la muerte de Ellie fue un accidente. Ella simplemente estaba saltando en la cama cuando accidentalmente cayó y se golpeó la cabeza. Pero por supuesto el jurado no le creyó y así el 21 de junio de 2016 fue declarado culpable de asesinato y también culpable de crueldad infantil y por esto fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 23 años. Jenny Gray también fue declarada culpable de sus cargos y por su participación en la muerte de Ellie fue condenada a 42 meses de prisión, lo cual enfureció mucho a mucha gente. El hecho de que solo fue condenada a 42 meses parece increíblemente bajo para lo que hizo. Incluso su padre Neil Gray está de acuerdo. Cree que tanto su hija Jenny como Ben Butler deberían haber recibido condenas más largas. Creo que Jenny Gray ya está fuera de prisión. Es una mujer libre, aunque su padre Neil no tiene nada que ver con ella. Cortó todo contacto con ella después de lo que ella y Ben le hicieron a su nieta. La desheredó. Lamentablemente, Linda Gray, la esposa de Neil, ha fallecido. De hecho, falleció el primer día del juicio de Ben y Jenny, que fue el 19 de abril de 2016. Linda tenía cáncer, había tenido cáncer durante mucho tiempo y desafortunadamente la mató antes de que ella pudiera siquiera ver el resultado de los juicios, antes de que ella pudiera siquiera ver justicia para su nieta. Y ni siquiera puedo comenzar a comprender lo difícil que esto debe haber sido para Neil. Ya había perdido a su nieta de una manera tan horrible y luego también perdió a su esposa. Perdió a su esposa con quien había estado casado durante 45 años. Perdió a las dos personas más importantes y especiales en su vida y luego tuvo que pasar por estos juicios prácticamente solo. Su esposa siempre había estado allí con él a través de todo esto y ahora ella se había ido. En las secuelas de todo este caso, Neil Gray realmente buscó obtener justicia y respuestas de las autoridades porque sentía que su nieta, Ellie, no solo fue fallada por sus padres, sino también por las autoridades como los servicios sociales y la jueza Lady Justice Hogg, quien fue la que ordenó que Ellie fuera enviada de vuelta a vivir con sus padres menos de un año antes de su muerte, porque lo he dicho a lo largo de este video, pero Neil y Linda Gray le dijeron a todos que Ellie no estaba segura con sus padres. Si recuerdas de antes, Neil incluso le dijo a Lady Justice Hogg que algún día podría tener la sangre de Ellie en sus manos por decidir enviarla de vuelta a vivir con Ben Butler, pero sus advertencias fueron ignoradas. Nadie les escuchó a ellos y nadie escuchó a Ellie. A nadie le importaba lo que Ellie quería, si realmente quería ser alejada de sus abuelos y enviada de vuelta a vivir con sus padres. Esa decisión le fue arrebatada y arrebatada a las personas que más se preocupaban por ella en el mundo, sus abuelos. Neil Gray solo quería que se hiciera más para que esto nunca volviera a suceder, para que ningún otro niño tuviera que sufrir de la manera en que Ellie lo hizo, y sentía que las autoridades tenían que hacer más, pero además de eso, solo quería una disculpa. Quería que las autoridades y los servicios sociales simplemente reconocieran el hecho de que cometieron errores por su parte, errores que posteriormente llevaron a la muerte de Ellie. En particular, quería una disculpa de Lady Justice Hogg, porque en última instancia ella fue quien decidió que Ellie debería ser enviada de vuelta a Ben Butler y Jenny Gray en noviembre de 2012 y quería que ella se disculpara por ese error. De hecho, escribió una carta al juez en la que decía, cito, «Querida Justicia Hogg, decir que la muerte de Ellie nos ha causado una devastación completa y absoluta es quedarse corto. Ellie era nuestra luz brillante, era una niña hermosa, burbujeante e inteligente, que siempre tenía una sonrisa en su rostro.
Sería útil si pudieras reconocer nuestro dolor y angustia familiar para apoyar la necesidad de una investigación y simplemente decir lo siento. Pero por lo que puedo entender, Neil Gray nunca recibió esta disculpa de Lady Justice Hogg. Ella nunca dijo lo siento. Ahora hubo una investigación sobre la muerte de Ellie en 2018 para determinar si los fallos cometidos por agencias como los servicios sociales y las autoridades contribuyeron a su muerte. Sin embargo, finalmente fue concluido por la forense dama Linda Dobbs que no lo hicieron. No creía, basándose en las pruebas, que los errores cometidos por las autoridades contribuyeron al asesinato de Ellie, lo cual, como puedes imaginar, decepcionó enormemente a Neil Gray. Estaba tan desconsolado de que el sistema de cuidado y el tribunal de familia no fueran a ser responsabilizados por los errores que cometieron en cuanto al cuidado de Ellie, porque él cree que si esos errores no se hubieran cometido, si a Ben Butler y Jenny Gray no se les hubiera otorgado la custodia de Ellie, entonces ella todavía estaría viva hoy. No estoy segura si Neil Gray todavía está intentando luchar por la justicia hoy en día en términos de las autoridades y agencias. Ha dicho que le gustaría que la ley cambie en cómo se manejan casos similares al de Ellie, y también dijo en una entrevista hace unos años que realmente le gustaría establecer una fundación, creo que a nombre de Ellie, como un legado para ella, y quiere que esta fundación brinde apoyo a otros jóvenes y niños que puedan ser víctimas de abuso en el hogar, justo como lo fue Ellie. Realmente no estoy segura si Neil ya ha establecido tal fundación. Eso podría ser algo en lo que todavía está trabajando hoy. No sé si escucho algo al respecto. Por supuesto, les informaré para que puedan mostrar su apoyo. Pero sí, eso es todo para este caso. Ese es el desgarrador caso de Ellie Butler, de 6 años. Un caso muy, muy difícil de cubrir. Pienso que es uno de los casos más complicados que he mencionado. De hecho, tuve que volver a filmar la segunda mitad de este video porque era un desastre cuando lo filmé por primera vez. Muchas gracias por ver y escuchar la historia de Ellie. Si hay algún caso similar al de Ellie del que creas que se debe hablar, por favor, házmelo saber en los comentarios, porque por devastadores que sean estos tipos de casos, creo que es increíblemente importante hablar de ellos y crear conciencia al respecto. Así que déjame saber si tienes alguna sugerencia. Por favor, dale me gusta a este video para mostrar tu apoyo a mi canal y suscríbete si aún no lo has hecho, y te veré de nuevo la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, adiós.